invito a, bueno, a que se sumen al encuentro de hoy, a que enciendan sus cámaras y podamos saludarnos. Hola Luciano, buenas tardes. Bueno, el propósito de esta instancia es que podamos encontrarnos y dialogar sobre distintos temas o inquietudes que ustedes se les presenten, digamos, a lo largo de la lectura del material propuesto. Así que es una buena opción para que, digamos, intercambiemos opiniones y hagamos diferentes preguntas. Así que los invito nuevamente a que enciendan sus cámaras y que podamos dialogar. Buenas tardes, Antonella. Y también, bueno, Constanza, que está conectada en estos momentos. Recuerden que este encuentro no es una clase expositiva de parte mía, sino es un diálogo con ustedes, ¿no es cierto? Por eso es que estoy invitándolos a que, digamos, me comenten cómo está el avance de la lectura del material. Bueno, digamos, demos la apertura o el inicio de este encuentro de consultas. La propuesta de hoy es trabajar sobre algunos contenidos de la unidad número 1, ¿sí? Lo primero que siempre hago en esta instancia es consultarles a ustedes algunas dudas o inquietudes que se les hayan presentado, si tienen algo puntual que quisieran consultarme, que quisieran compartir, y para que dialoguemos y conversemos sobre eso. ¿Pudieron leer todo el material? ¿Pudieron avanzar? ¿Cómo les fue con la bibliografía? ¿Tenés el audio? Ahí está. Profe, una pregunta. ¿El trabajo práctico hasta cuándo, eh? ¿El trabajo práctico número 1? ¿El trabajo Sí, práctico? porque no me estaba andando bien el celular, entonces como que no me podía conectar bien. Claro. No, el trabajo práctico número 1 lo cerramos junto con la unidad. La unidad la cerramos el día domingo, ¿sí? Acuérdense que este trabajo era de aplicación, no era para hacer entrega, así que lo que tenés que hacer es leer las consignas, si vos ya lo hiciste, y tomar las respuestas que yo he compartido para que ustedes puedan hacer, digamos, una autoevaluación de sus producciones. Así que no, a partir de esta semana sí, ya vamos a tener la actividad práctica número 2, que esta voy a compartir las consignas, y más cerca de fin de semana, y ahora les explico por qué, y este trabajo sí es obligatorio, ¿sí? Va a estar abierto varios días, los voy a hacer recordar antes del cierre para que todo el mundo no se olvide de participar y demás. Les comentaba recién que las consignas de la actividad práctica número 2 está prevista compartirlas o brindárselas el día jueves, me parece, de acuerdo a nuestro cronograma, pero les cuento, lo voy a posponer 1 o 2 días más porque hasta el 30 de agosto se va a ir sumando tal vez otros integrantes del grupo y no quisiera que queden afuera de no poder realizar esa actividad, ¿me entienden? Entonces, solidarizándonos con aquellos posibles nuevos integrantes que tenga el grupo, en vez del día jueves, voy a estar compartiendo el día sábado las consignas de la actividad. No se asusten si todavía no, digamos, es el jueves y no están las consignas. El encuentro anterior ya lo subí, Mariana. Mariana me pregunta si voy a subir el encuentro anterior. Está en la plataforma, está en encuentros webinar, ahí la podés encontrar, Mariana. ¿Sí? Si vos lo chequeás, podés verlo. A ver, vamos a chequearlo mientras charlamos. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el encuentro anterior. Está disponible y todo. Fíjate, chequealo. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta?
¿Quieren que hagamos un repaso así general de algunos temas de esta primera unidad, como para, digamos, fundamentalmente la primera unidad tiene una particularidad que tal vez muchos de los conceptos digamos, que enuncia nuestro programa ya los conocemos, es decir, los hemos visto en alguna otra oportunidad académica, es muy probable, pero digamos, lo que sí permite un poco su lectura y el repaso digamos, repasar estos conceptos es ir tomando el tecnicismo del lenguaje, ¿no es cierto? Que es un poco lo que tenemos que ir ejercitándonos día a día. Es decir, ya no hablar como si estuviéramos haciendo un comentario, digamos, de récord o de sí, sencillo, sino hablar ya con terminología académica. Así que es un poco la propuesta. Bueno, cuéntenme a ver si pudieron hacer el práctico. Y si pudieron cotejar las producciones de ustedes con la respuesta que les he compartido. Bueno, acá no habla nadie. Parecen de secundaria ustedes, no de universidad. ¿Mm? Luciano, el único voluntario que encendió la cámara y ahora buenísimo, se suma Nancy. Bien, Nancy. Está perfecto. Bueno, a ver si logro que entremos en ritmo. Los invito a que hagamos un repaso de algunos conceptos centrales, ¿sí? Y ustedes ahí pregúntenme, mientras yo voy hablando, ustedes dudas que tienen, me detienen, profe, una pregunta y seguimos, compartimos las inquietudes. No se queden así estáticos porque esto si no, no les es útil y yo quiero que estos encuentros les sean útiles, ¿eh? ¿Les parece bien? Yes. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos a hacer un repaso general, ¿eh? Y ustedes me van preguntando. Si de golpe les surge alguna otra duda que no tiene nada que ver con el tema, bueno, lo dejamos para el final, que volvemos a hacer, digamos, a atender algunas consultas generales que se les podrían presentar a ustedes. ¿Les parece? Para ordenarnos un poquito y que este encuentro sirva, ¿no es cierto? Que sea útil, porque esa es un poco la idea. Voy a compartir entonces pantalla con ustedes. Voy a hacer una salvedad porque se pueden seguir conectando algunos otros integrantes que a veces por razones de su actividad laboral o por, digamos, otros motivos no es posible esto lo que quiero hacer, perfecto. Bien, vamos a hacer un poquito sobre, como les decía, algunos conceptos básicos. Muchos de estos conceptos ustedes los conocen y los saben, simplemente vamos a repasar. Y si hay alguno de estos que no se entienda o que hay alguna duda, preguntamos, nos detenemos un ratito más y ahí seguimos hablando, ¿sí? Yo he seleccionado para el encuentro de hoy, un poco haciendo la previsión de que iban a estar un poquito, para invitarlos a agarrar ritmo en este proceso, tomé como, digamos, punto de mirada el sujeto en el cual nosotros nos es nuestro interés conocerlo, ¿no es cierto? Que son las organizaciones. Es el sujeto o el eje central digamos, de nuestro estudio y en el caso puntual digamos, de la carrera de ustedes, es trabajar sobre los individuos o las personas que conforman las organizaciones, ¿sí? Esta es un poco la propuesta, pero por ello para poder conocer o entender cómo se movilizan o cómo actúan los individuos dentro de las organizaciones, es fundamental que conozca la organización en sí, algunas particularidades. Y es un poco lo que quiero invitar hoy a que charlemos sobre eso. Entonces, decimos que las organizaciones tienen una particularidad que es un concepto que es muy amplio, que puede ser aplicado a un montón de situaciones nuestras, no simplemente desde el punto de vista de productividad, económico, sino que también pueden ser
de esparcimiento, de carácter, digamos, individual o personal, mejor dicho, ¿sí? De nuestra vida personal. Es un concepto que tiene esa particularidad y muchas de las cosas que nosotros vamos a hablar y pensando en esa organización productiva o en esa organización empresa, ya sea una organización pública o privada o una fundación que también, digamos, es un formato de organización que en la actualidad está muy presente en los mercados. Ustedes van a ver que estas tienen características que son iguales para todas, ¿no? Y es un poco lo que yo quiero invitarlos hoy a que conversemos sobre esto. Fíjense, las organizaciones se dice que tienen características que son propias, características que las identifican. Y vamos a enumerarlas un poquito como para conocerlas un poco más de qué se trata. Fíjense, la primera característica que planteamos siempre es que es un sistema social. En esta, digamos, en esta transparencia ustedes van a ver una serie de características que yo he seleccionado. No quiere decir que sean las únicas, hago esta salvedad, sino que son las más relevantes que podríamos enunciar con respecto a las organizaciones. Entonces les decía, es un sistema social, eso es importantísimo porque las organizaciones tienen la particularidad de que está conformado por individuos que establecen o se vinculan a través de una red de contactos que tienen un propósito o fin común y además porque sabemos y está súper comprobado que las organizaciones, digamos, los individuos conforman organizaciones para alcanzar sus fines o sus objetivos y que es mucho más productivo el resultado que voy a obtener trabajando con otros que haciéndolo de manera individual. Y en algunos casos no me va a ser factible, no me va a ser posible, digamos, alcanzar esos objetivos si yo no estoy, digamos, no estoy junto con otros, ¿no? Esto, por ejemplo, el caso de estudiar, está comprobado, como les decía recién, que cuando yo estudio con otro, soy mucho más productivo o mi aprendizaje es mucho más efectivo que si lo hiciera solo. Entonces, ya de por sí, el individuo es un ser social que tiene la tendencia o la naturalidad de juntarse con otros. Cuando ese encuentro con otros comparte un propósito o fin común, esto se potencia aún muchísimo más, ¿no? Entonces, es una característica fundamental o principal que tienen las organizaciones. Otra característica que tienen las organizaciones es que trascienden en el tiempo. La historia nos muestra un montón de casos puntuales de organizaciones a lo largo de la historia que vemos que han ido, digamos, trascendiendo, utilizando la misma palabra, trascendiendo en el tiempo y hoy están vigentes y son, digamos, organizaciones válidas para la sociedad en la actualidad, ¿no es cierto? Hay un término que dice las organizaciones pasan, y, digamos, los hombres pasan y las organizaciones continúan. Esto es una realidad que nosotros observamos, que las organizaciones van, digamos, pasando a lo largo del tiempo, siempre que éstas respondan a un propósito que tengan, digamos, las mismas, ¿no? Es decir, que sirvan a quienes las conforman o a la sociedad en la cual están insertas, si no, no sería posible trascender en el tiempo. Esto es algo real. Y esto es lo que explica la tercera de estas características que yo he enunciado aquí en este momento, al decir que son dinámicas. Las organizaciones van evolucionando, se van potenciando, digamos, con el paso del tiempo, se van ayornando, se van adecuando a esa sociedad, en ese contexto en el cual están insertas, y que es fundamental, digamos, su adecuación para poder sobrevivir a las nuevas realidades. Hay organizaciones, como podríamos decir, una de las organizaciones más antiguas que conocemos en la sociedad es la Iglesia Católica, ¿verdad? Nombré esto como podría nombrar otro culto también, pero ¿qué es lo, digamos, que observamos? Que la Iglesia a lo largo del tiempo se ha ido adecuando a las realidades de la sociedad, se ha ido adaptando para dar respuesta en esta propuesta de espiritualidad que busca brindar a quienes conforman la Iglesia Católica. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que estaría refiriendo en cuanto a que son dinámicas, son evolutivas, van evolucionando con la misma sociedad en la cual están insertas.
A su vez decimos que son complejas, fíjense ustedes, ¿no? Qué detalle. La complejidad radica, digamos, pueden ser más o menos complejas, pero nosotros sabemos que esa complejidad se sustenta en el hecho de que está conformada por individuos. Y estos individuos, que somos nosotros en algunas ocasiones, tenemos características y particularidades que son propias de cada individuo, que hacen a nuestra esencia, que compartimos propósitos, como dijimos anteriormente, o fines que son comunes, pero que en realidad tenemos, digamos, diferencias en cuanto a nuestra esencia como persona. A esto es lo que me refiero. Entonces, bueno, el hecho de que debamos establecer una red de vinculación, de comunicación para poder, digamos, alcanzar estos objetivos que son comunes y poner en segundo lugar los objetivos individuales de cada uno de nosotros, hace que esa red o ese entramado de individuos en ciertos momentos tenga complejidad, ¿sí? La complejidad no incita a decir que es dificultad, sino la complejidad es porque la vinculación entre los seres tiene ciertas particularidades que en algunos momentos se hace, digamos, un poco más trabajosa, ¿sí? Por llamarlo de esa manera. A su vez también, algo que ya lo mencioné al comienzo, las organizaciones son universales, es decir, podemos armar organizaciones por diferentes propósitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, un club barrial para jugar a un deporte específico, fútbol, por ejemplo, que es un deporte muy popular en nuestro país, decimos, bueno, se puede armar una organización. Queremos armar una organización productiva, perfecto, para un objetivo de fabricar y elaborar bienes, un determinado bien o un producto para ofrecerlo en un mercado determinado o un servicio, ¿por qué no? Es un concepto que se puede aplicar, por ejemplo, el sábado nos juntamos a comer un asado, nos organizamos para comer un asado, ¿verdad? Uno se encarga de una cosa, otro de otra, y así vamos, digamos, dinamizando ese propósito que es una juntada que vamos a hacer con una comida el sábado próximo. Entonces, esto es lo que se refiere a la universidad. Un grupo musical también es una organización. Un grupo educativo que se une para estudiar una casuística específica de una problemática económica, social, política, cultural, científica, de lo que ustedes quisieran plantear, también es una organización, ¿sí? Por eso se dice que es un concepto universal, porque es aplicable a cualquier propósito que nosotros podríamos, digamos, requerir o quisiéramos alcanzar o lograr. A su vez también se plantea que, digamos, digamos, las organizaciones son sinergéticas, ¿sí? La sinergia es un concepto que viene puntualmente digamos, de la física. Y la administración o la ciencia de la administración la toma para poder, digamos, explicar digamos, la implicancia que tiene la unión de dos o más personas que tengan, o digamos, que estén buscando un mismo fin, ¿sí? Que busquen un mismo resultado. Entonces, lo que plantea la sinergia es que si trabajo de manera individual en la búsqueda de un determinado resultado, que le puedo llamar alcanzar X, no va a ser igual que si yo trabajo de manera conjunta con otros individuos. ¿Por qué? Porque se va a potenciar lo que nosotros conocemos como el efecto multiplicador, va a potenciar los resultados. Y eso es lo que nosotros conocemos como la sinergia, ¿sí? Se dice, para explicar esto, que la suma de las partes da como resultado un valor mucho mayor a lo que sería de manera lineal. Es decir, en esta propuesta no podemos decir que 2 más 2 es 4, sino que es muy superior a que si lo trabajáramos de manera individual. Eso es lo que plantea la sinergia. Para poder alcanzar esta realidad sinergética tenemos que conformar un grupo, una organización que esté conformada por 2 o más personas que tengan propósitos en común y que a su vez también digamos, que apliquen lo que nosotros conocemos como la división del trabajo, ¿sí?
La división del trabajo es que cada uno de los que conformamos o formamos esa organización tenga un rol específico o un rol designado para llevar adelante la actividad o el propósito común que nosotros tenemos, ¿sí? Ahí me pregunta Mariana algún ejemplo de complejidad. Bueno, es un poco lo que les decía recién. La complejidad lleva que yo como individuo conformo parte de una organización, que tengo un objetivo común que comparto con el resto de los miembros de la organización, pero a su vez tengo objetivos individuales y a veces mis objetivos individuales pueden interferir en el propósito común. En una organización productiva se puede, algo de complejidad, se puede visualizar a través de lo que nosotros conocemos como los vínculos o las relaciones que se establecen entre las personas de un nivel y de otro nivel dentro de la estructura organizacional, ¿sí? No, vuelvo a repetir, Mariana, el hecho de que sean complejas no es sinónimo de, en esta oportunidad, de un problema, ¿sí? O algo que no se pueda resolver. La complejidad hace, por las particularidades de quienes conformamos esa organización o quienes conforman esa organización. Bien, continuamos. Les explicaba recién lo que es la división del trabajo, que es una de los hallazgos más importantes que se hizo a principio digamos, del surgimiento de la ciencia de la administración con lo que nosotros conocemos con Taylor, que estudió lo que era la secuencia de un trabajo, de una producción en línea, y encontró que al dividir los puestos, o determinar específicamente los puestos de trabajo o los roles asignados para cada uno de los individuos, esto trajo como aparejado lo que nosotros conocemos resultados potenciados, ¿sí? Ejercen influencia en quienes conformamos a esa organización, es decir, la organización ejerce influencia en los miembros que la conforman, ¿sí? Y también ejercen influencia en la sociedad en la cual están insertas. Por eso es que es muy importante esta relación entre lo que es la organización en sí, independientemente de cuál sea su objetivo, y la sociedad en la cual está involucrada. Este tema lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estudiemos o veamos lo que entendemos como la responsabilidad social empresarial. Ahí vamos a tener un montón de ejemplos para poder compartir y visualizar que no es simplemente llevar adelante una actividad productiva en una determinada ciudad o localidad, sino también cuál es el impacto que tiene esta organización o esta empresa en esa localidad, ¿sí? Ahí van a ver que hay muchos temas interesantes para que dialoguemos y lo vamos a visualizar con detenimiento. Las organizaciones se personifican, es decir, que toman nombre, nosotros las conocemos con nombre, generalmente son personas, digamos, organizaciones que son personas jurídicas y que reciben un nombre, es decir, ese nombre es para que nosotros las podamos identificar y así es como hacemos dentro de la sociedad, ¿sí? Y estas organizaciones que si bien son personas jurídicas, son representadas, es decir, hay individuos que ejercen los roles de, por ejemplo, de presidente o gerente general o gerente comercial o gerente de producción, o, digamos, jefe de línea, fuerza de venta, es decir, distintos roles que nosotros podríamos mencionar que están visibles dentro de la organización y que nosotros sabemos que, digamos, forman parte de ella y que representan a las mismas, es decir, a las organizaciones en diferentes instancias, ya sea en un encuentro de camaradería, en un encuentro a nivel de cámara de comercio, por ejemplo, o, ¿por qué no?, ante una entidad bancaria, cuando financiera, cuando digamos, hace una apertura de cuenta, etcétera, etcétera. Hay un montón de instancias en la cual sus autoridades representan a la organización para llevar adelante esta actividad. Y bueno, y por último he dejado digamos, a uno de los objetivos que siempre ha estado vigente y sí va a seguir estando, que es uno de los propósitos que tienen las organizaciones, ¿sí? El ser productivas. El ser productivas tiene, digamos, una mirada
que ustedes saben que todas las organizaciones a lo largo de la historia están planteando ser productivas. ¿Y qué significa ser productivas? La productividad, conceptualmente, es la relación entre la eficacia y la eficiencia. En verdad es un cociente, ¿sí? Por lo tanto, al ser un cociente, la eficacia, que va, digamos, se ubica en el numerador, va a tener, digamos, siempre el propósito es que sea superior a lo que, digamos, implica a la eficiencia que está en el denominador. La relación entre la eficacia y la eficiencia son los resultados que yo quiero lograr y los recursos que utilizo para alcanzar esos resultados. Por eso decimos que la eficacia es hacer las cosas correctas, mientras que la eficiencia es hacerlo correcta, es hacer las cosas correctamente. ¿Se comprende? Una está relacionada con el resultado, que es la eficacia, y la eficiencia con los recursos que utilizo para alcanzar estos resultados. A lo largo de la historia nosotros observamos que, y fundamentalmente cuando profundicemos la lectura de los temas que nos brinda la unidad número 2, vamos a ver que las diferentes escuelas del pensamiento administrativo y también como las diferentes teorías que nos ofrecen estos estudiosos que podemos observar a lo largo del tiempo, han buscado encontrar la mejor manera de funcionar de estas organizaciones para que las mismas sean productivas. Y tal vez ustedes se plantearán un interrogante, pero tantos años para estudiar de que una organización sea productiva y todavía no encontraron la respuesta. La verdad es que encontraron un montón de respuestas, ¿sí? Respuestas que están a nuestro alcance. Y esto también justifica y valoriza lo que es el estudio y la lectura de las diferentes escuelas que han aportado un montón de ensayos, teorías, leyes, principios, que hoy muchos de ellos hoy son aplicables. Y los que no son aplicables también se explican por qué no son aplicables. Y fundamentalmente, digamos, se sigue en la búsqueda de nuevas herramientas que permitan alcanzar la productividad deseada, porque los escenarios son diferentes. Como dije hace un rato, esta característica de evolución, del dinamismo que tenemos los individuos, la sociedad en general, hace que esos escenarios vayan mutando, se vayan modificando. Las organizaciones tienen que ir cambiando y por lo tanto las herramientas que en algún momento daban por sentado que con ellas se alcanzaba la productividad, hoy son herramientas que tal vez se aplican, pero que no son suficientes para poder alcanzar este objetivo tan deseado de la productividad. ¿Se comprende alguna duda con respecto a estas características que yo acabo de mencionar? Bien, charlar sobre estas características, a su vez, es invitarlos a ustedes a conocer particularidades de las organizaciones, pero también a que ustedes puedan elaborar su propia definición y no digo que no sea válido estudiar la definición de algún autor, que me parece fantástico, pero digamos que ustedes puedan elaborar su propia definición con respecto a las organizaciones. Y ustedes miren, digamos, la definición que les comparto en este momento, que es una definición elaborada por mí, uniendo todos estos conceptos que nosotros acabamos de explicar recién, ¿no es cierto? Fíjense, voy a hacer la lectura para que se comprenda cómo fui uniendo cada uno de los términos y es una definición con respecto a lo que son las organizaciones. Las organizaciones son sistemas sociales, universales y trascienden en el tiempo, que influyen sobre sus componentes y que actuando como personas de existencia ideal son representadas por sus directivos, de estructura dinámica y compleja. Aplican la división del trabajo en forma sinergética para utilizar el efecto multiplicador del trabajo de sus componentes y lograr así una mayor productividad, ¿sí?
Esto es una forma, yo hice esta, ustedes pueden hacer otra, utilizando estos o algunos conceptos o porque algún otro concepto que yo no acabo de mencionar ahora, ¿sí? Pero esto les quiero mostrar que como uno cuando entiende el significado de las propiedades o las características o particularidades que tiene una determinada situación, puedo, digamos, ¿por qué no?, desarrollar una propia definición con respecto al término al que estamos haciendo referencia, ¿sí? Bien, si no hay dudas con respecto a esto, vamos a seguir avanzando en otras de las particularidades que estoy segura que han escuchado hablar en más de un momento, pero que quiero compartir ahora con ustedes, ¿sí? Y es lo que nosotros entendemos como los tipos de organizaciones. Sí, hay muchos tipos de Mujer, organizaciones y hay muchas clasificaciones. Sí, te escucho. quería preguntarle si esos PowerPoint están subidos a la plataforma o no. Este PowerPoint no, porque, digamos, lo usaba para trabajar ahora con ustedes, pero lo puedo compartir sin ningún problema. Lo vas a tener en el video este de esta clase también, ¿sí? No, bueno, bueno, gracias. No, por favor, no tengo ningún problema de compartirlo porque es un material que ha sido elaborado para trabajar con ustedes, así que no hay ningún problema. Lo comparto en la sección de material de estudio, ¿sí? Luciano, así, Alexandra también le parece bien, o Melanie, no sé cómo te hace llamar. Yo se los comparto, no tengo ningún problema. Bien, les decía, hay diferentes tipos de organizaciones. Que la tipificación es una forma de clasificar. Y vos cuando clasificas utilizás diferentes variables que podrías, digamos, o parámetros que podrías considerar para hacer esa clasificación, ¿sí? Yo les voy a mencionar algunas que son de las más usadas y compartir con ustedes para que, digamos, repasemos un poquito esta propuesta, ¿sí? En el caso de esta primera clasificación que estoy compartiendo, sí, es fundamentalmente, se dice, según el interés de quienes representan a esas organizaciones, y por lo general nosotros organizamos lo que son organizaciones públicas, organizaciones privadas y las organizaciones mixtas. Las organizaciones públicas son organizaciones que, digamos, son organizaciones del Estado, ¿verdad? Que es el Estado que las conforma para poder brindar por lo general los bienes públicos. Los bienes públicos sabemos que entre algunos de ellos son educación, seguridad, digamos, hay un gran número de salud, hay un transporte, son diferentes organizaciones que se crean con propósitos de bienes públicos. En algunos casos también tenemos otras organizaciones que son públicas, organizaciones de nivel, puede ser también, ¿por qué no?, diferentes niveles de gobierno, y también organizaciones intermedias que encontramos como distintas instituciones, como puede ser AFIP, ANSES, bueno, esos también son organizaciones públicas que tienen propósitos y fines específicos. Luego tenemos las organizaciones privadas, que el capital es privado, y a partir de ahí tienen también propósitos de brindar a la sociedad o a un determinado mercado, atender con productos y o servicios específicos que han identificado como propuestas válidas dentro de la sociedad. Y por último tenemos lo que conocemos como lo que son organizaciones mixtas, ¿no es cierto? Organizaciones mixtas hay un montón, por ahí no las conocemos tanto, no las mencionamos tanto, pero tenemos el caso de YPF, les puse yo ahí, pero hay un gran número de organizaciones mixtas que es donde se juntan, digamos, son recursos, en el caso de YPF, recursos del Estado Nacional, es decir, de todos los argentinos, y que son, digamos, se unen con, los gobiernos se unen con organizaciones privadas para poder explotarlos y poder sacarles mejor provecho que se lo hicieron de manera, digamos, pública. Esta es la instancia. Hay mucha tipología en cuanto a organizaciones mixtas, hay algunas que son, digamos, para durar eternamente y otras son, digamos,
uniones transitorias que se realizan con un propósito o fin común y por un plazo establecido, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar muchas de estas variables que podemos estar. Esta es una tipología Profe, súper conocida, sí. cuando el Estado terciariza los servicios o algo que necesiten, ¿qué sería? ¿Una organización privada o Bueno, mixta? lo que pasa es que cuando el Estado está tercerizando, está haciendo una contratación, Ah, ¿sí? Y hace un claro, contrato por una determinada actividad y en un periodo de tiempo determinado. claro. ¿Mm? Por ejemplo, un caso típico es la recolección de residuos. No sé en el lugar donde vos vivís, pero vieron que en muchos lugares la recolección de residuos, nombré esta como podéis nombrar otra, ¿cierto? La recolección de residuos en muchos lugares está tercerizado el servicio. ¿Mm? Entonces, que originalmente siempre esto lo realizó, digamos, a nivel, supongamos, municipal o a nivel provincial, lo realiza, digamos, el mismo Estado. En muchos lados esto no ha dado resultado, ha traído una serie de inconvenientes o necesidad de inversión, por ejemplo, en vehículos que el Estado no le podía hacer frente, entonces, ¿qué hace? Terceriza el servicio, ¿qué hace? Contrata a una empresa para que brinde ese servicio y con estipulaciones, por supuesto, específicas, donde el Estado le paga a esta empresa, ¿no? Ahí tendrías un caso que podríamos plantear. Los formatos son muy variados, chicos, ¿sí? Hay una gran cantidad y no quisiera cometer equivocaciones respecto a la cuestión legal y del derecho, porque ustedes, digamos, no conozco en profundidad, pero, digamos, la cuestión específica, bien la línea, digamos, la letra chiquita de estos contratos o de estas vinculaciones, por eso le decía hace un ratito, que hay una gran variedad de opciones frente a lo que nosotros llamamos las empresas, digamos, mixtas o empresas públicas que subcontratan o tercerizan algunos servicios. ¿Mm? Se tienen, aparte para tercerizar, se tienen que dar algunos requisitos, algunas características para que el Estado los pueda contratar y bueno, y muchos aspectos a considerar, ¿sí? Bien, otra característica que es siempre muy interesante es en relación al medio, ¿sí? Yo le diría que en realidad lo que es una organización cerrada es un concepto teórico, es muy difícil en la actualidad encontrar una organización cerrada. ¿Qué quiere decir una organización cerrada? Una organización que no se vincula con el entorno. Esto es muy difícil en la actualidad porque tiende a fagocitar, tiende a morir. A lo mejor si hablamos de la época primitiva de la humanidad, podríamos encontrar sí, grupos sociales, grupos de individuos que vivían en comunidad y se autoabastecían y vivían, digamos, en ese grupo pequeño y con desconocimiento si existían otros grupos más, digamos, cercanos o no tan cercanos a donde ellos estaban localizados. En la actualidad, ese concepto es un concepto teórico que nos sirve para nosotros entender lo que implica una organización abierta. La relación entonces con el medio es el nivel de apertura que tiene una organización con respecto al medio en el cual está inserta. Lo que sí vamos a encontrar es organizaciones más abiertas y otras menos abiertas. Eso sí, es muy común encontrarlo. ¿Y en qué nosotros podemos, digamos, identificar o reconocer su apertura con el medio? Y bueno, las vinculaciones de relaciones con instituciones, por ejemplo, una empresa con respecto a sus proveedores, con respecto a su competencia, con respecto a instituciones como cámaras de comercio, cámaras de industria, su relación con respecto a lo que nosotros llamamos sindicatos, diferentes organizaciones de trabajadores, que están relacionados, vinculados con la actividad productiva que desarrolla esta empresa u organización, ¿sí? Con instituciones educativas. Ustedes saben muy bien que muchas empresas se vinculan con instituciones educativas para desarrollar prototipos de algunos productos. Entonces, digamos, establecen vínculos que tienen propósitos, digamos, para potenciar su actividad y a su vez también para brindarlos a la sociedad en la cual están vinculados. Entonces, a esto nos hacemos referencia cuando hablamos la relación que tiene la organización con el medio, cerradas y abiertas.
Muchas veces los extremos son lo que decimos nosotros, bueno, son utopías, ¿no es cierto? Pero nos permiten a nosotros entender cómo se moviliza o cómo actúa una organización en el entorno o en el medio en el cual ha elegido participar. Pero esto es algo muy, muy importante. Bien, otra tipología es en función de la identidad de sus titulares, y obviamente que acá vamos a tener lo que son las sociedades, que depende el tipo de seleccionado o elegido por quienes conforman la organización. Hay una gran variedad de tipologías de personas jurídicas, pueden ser una SRL, una sociedad anónima, una sociedad en comandita por acciones, una sociedad industrial y comercial. Bueno, hay una gran variedad de tipología. En asociaciones tenemos lo que son las cooperativas, también tenemos lo que son las fundaciones. Bueno, hay también una gran variedad de estos grupos de organizaciones. Y por supuesto las personales individuales, que son en gran parte de los casos son organizaciones bien pequeñitas, ¿no es cierto? Normalmente lo que son las organizaciones privadas comienzan siendo organizaciones personales y luego al ir creciendo va mutando su conformación y se va ampliando a un grupo de sociedad que tiene otros requisitos y tiene otros, digamos, privilegios, ¿no es cierto? Bueno, así es como está planteado en el Código de Comercio de la Argentina. También tenemos, bueno, esto en realidad no habría ni que mencionarlo, pero decimos, bueno, aquellas, en realidad no esto, sino la que sigue, con fines de lucro o sin fines de lucro. Por ejemplo, una organización como, a ver, productiva, voy a nombrar cualquiera, Arcor, tiene fines de lucro, obviamente, por cómo está constituida, y hay organizaciones que, digamos, como fundaciones, que, digamos, no tiene fin de lucro, pero sí tiene como propósito obtener ingresos, obtener lo que nosotros llamamos esos ingresos o esas utilidades o esos beneficios económicos. La diferencia es que no se distribuye entre sus asociados, sino lo que hace es reinvertirse en la misma, digamos, organización que tiene planteado. Pero esto a veces hay ahí una característica que por ahí suene como una, digamos, creer que una fundación no tiene como propósito obtener ingresos. Sí, por eso es que tiene asociados que a lo mejor pagan una cuota mensual o hacen un aporte como esté establecido, digamos, el propósito, que la idea es para generar ingresos, y esos ingresos son reinvertidos en las causas o los objetivos que tiene esa fundación. Antonella, puntualmente contame qué es lo que querés que explique de nuevamente con respecto a la identidad, ¿sí?, de los titulares. Profe, si puede volver a explicar, digamos, la sociedad de asociaciones y las personales, que no la había entendido bien. Las sociedades son personas, todas son personas, las dos primeras son personas jurídicas, que están establecidas en el Código de Comercio de la República Argentina. Y la diferencia que hay entre que las sociedades son personas jurídicas que tienen una reglamentación o digamos, un propósito diferenciado con respecto a las asociaciones. Tienen, digamos, que generalmente son formatos como en una sociedad de responsabilidad limitada en cuanto a, digamos, al capital o a los bienes propios de cada uno de los individuos que conforman la sociedad. Y en el caso de una sociedad anónima, justamente es una sociedad donde se aporta capital con un propósito, que en este caso, por lo general, es un propósito económico. En el caso de las asociaciones, es la unión de más de uno, por ejemplo, una cooperativa, productores, pueden ser productores de origen agrícola, ganadero, lácteo, etcétera, que nosotros encontramos y que, digamos, se unen para potenciar el accionar que tiene, digamos, cada uno de ellos en la actividad. La unión de esto hace que, digamos, se puedan posicionar de otra manera frente a proveedores, frente al mercado, digamos, diferentes instancias que nosotros encontramos que se pueden visualizar. En el caso de personales, no, son individuos, por eso son personales, ¿sí? Es una empresa, generalmente es una pequeña empresa, generalmente, en todos los casos hay excepciones, donde nosotros decimos, bueno, es un individuo que, digamos, es el propietario o el titular de una organización y que es además de ser
el dueño, por llamarlo así, también es quien la representa frente a la sociedad. No necesariamente tiene que ser monotributista, Maxi. Una persona, un individuo puede ser responsable inscripto frente a su condición frente al IVA. Me estás planteando esto, ¿no? No necesariamente tiene que ser. Eso acordate que lo determina el caso de AFIP en función de el volumen comercial que tenga digamos, la empresa. No son monotributistas. Normalmente cuando inician son monotributistas, pero no quiere decir que sí o sí tengan que serlo. Ahí, digamos, eso ya es otra cuestión más de tipo impositivo, ¿no es cierto? Ya ahí estamos saltando a otro ámbito de espectro. No quiere decir que todas las organizaciones personales tienen su condición frente al IVA monotributistas, pueden ser responsables inscritos. Lo que no van a poder ser es exentos, cosa que las asociaciones en algunos casos sí pueden ser exentas. Bueno, esto va a depender, digamos, por ejemplo, una asociación es una cooperadora del hospital. Una cooperadora del hospital tiene un propósito que se unen individuos para potenciar el accionar del hospital en la comunidad, y esta sí, por ejemplo, su condición frente al IVA es exenta. Pero puede haber otras asociaciones que no son exentas, sino que son responsables inscritos. Bueno, es toda una... eso ahí entramos en el ámbito impositivo. Bien, continuamos con las clasificaciones, y esta es la que decía recién que no deberían existir, que nosotros la mencionemos, que son según su legalidad, las lícitas y las ilícitas, pero sabemos que las sociedades existen. Hay un montón de actividades que se llevan a cabo y que no están reguladas y aceptadas bajo ningún aspecto, y que nosotros sabemos que están presentes, ¿sí? Pero es como siempre decimos, siempre hay dos partes que están, como quien dice, legalizando esa actividad digamos, no lícita, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es lo que está planteando. Una actividad lícita son aquellas actividades que se consideran posibles o factibles bajo la ley llevar adelante. Las ilícitas son aquellas que no se digamos, no están aceptadas bajo lo que nosotros llamamos la legalidad o el código que regula las acciones comerciales de nuestra sociedad, ¿no? Hay muchas referentes a esto, y deberíamos ser, digamos, conscientes de no ser partícipes y de no avalar esta realidad, ¿cierto? De esta existencia. Según el tamaño, esto también es interesante, que nosotros hablamos muchísimo, por ejemplo, hablamos sí de organizaciones grandes, organizaciones pequeñas, o pequeñas y medianas empresas, las pymes, y los microemprendimientos. Bueno, según su tamaño hay muchas variables que podríamos considerar para determinar su tamaño. Uno de los términos que se utiliza, o uno de los parámetros que se utiliza, es la cantidad de personas que la conforman. Por ejemplo, a veces no es suficiente plantear esto, entonces se dicen, bueno, por ahí el volumen de ventas que tiene, el nivel de operaciones que tiene a nivel económico. Esa es otra de las características que podría estar determinando el tamaño que tiene una empresa, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos, bueno, lo que es el microemprendimiento, que es ese arrancar que puede tener una propuesta, una idea de actividad organizacional, que puede tener fines, como dijimos hace un rato, digamos, con fines económicos y otros con fines sociales. No necesariamente todos los microemprendimientos tienen que ser, digamos, con fines productivos y económicos. Luego, digamos, al momento que va avanzando y va creciendo en cuanto a su nivel de productividad, nivel de comercial y cantidad de individuos que la conforman, podríamos pasar a una pequeña y mediana empresa. Los microemprendimientos, por lo general, tienen un cierto grado de informalidad en su formación, en cuanto a la regulación, digamos, y la registración de un montón de sus acciones, ¿no es cierto? Pero digamos, para poder seguir creciendo y seguir evolucionando, va a tener que ingresar en lo que nosotros llamamos la formalidad de lo que son las organizaciones, ¿sí?
A ver, Antonella me pregunta si va a guiar por la cantidad de personas que forman una organización según su tamaño. No te entiendo, Antonella, no es la única variable, acabo de decir recién. Es una de las variables que podríamos mencionar, pero tenés un montón de unicornios, por ejemplo, que en la actualidad, que son estas empresas, digamos, generalmente tecnológicas, que trabajan, digamos, muy pocos individuos, podríamos decir, a lo mejor trabajan 10 individuos y tienen un nivel de facturación superlativo. Entonces no iría a considerar la cantidad de personas. Estoy hablando que la cantidad de personas es una de las variables que se podrían considerar para definir el tamaño, pero no es la única. También, vuelvo a repetir, el nivel, el volumen de ventas, el volumen de producción, los mercados que atienden. Bueno, hay una gran cantidad de variables que podríamos considerar y tendríamos que ver en cada caso particular cuál es la variable o cuáles son las variables que vamos a considerar para determinar su tamaño. ¿Mm? Las grandes empresas, por ejemplo, actúan en diferentes mercados y muchas veces estas grandes empresas se convierten en multinacionales que tienen la particularidad que participan en diferentes mercados o son empresas globales que nosotros las llamamos, ¿sí? Y bueno, y tienen otras también particularidades a considerar. Bien, si seguimos con nuestra clasificación. Según el grado de integración, sí, en el caso de Mercado Libre es una empresa de este tipo, Maxi, perfecto, es un buen ejemplo que estás planteando. El grado de su integración puede ser total o parcial. Aquí es interesante que se comprenda que la integración es desde que hablamos, desde el recurso que utiliza, desde los recursos que utiliza, hasta que logra, digamos, comercializar el producto o el servicio en el mercado en el cual busca atender. Hay empresas que tienen un grado de integración total, casi del 100%, y hay otras que son de integración parcial, solamente por partes. Por ejemplo, vamos a dar esto para que ustedes tengan una empresa de integración total que nosotros conocemos, es Arcor, que produce sus recursos y abastece sus diferentes plantas industriales en la mayor parte de sus componentes que utiliza y atiende no solamente, a través de sus distribuidores en los mercados, sino también en muchos mercados atiende de manera directa. Ahí tienen un ejemplo de una integración total. Integración parcial podría ser cualquier empresa que, digamos, por ejemplo, un productor de granos que atiende, digamos, solamente hasta la cosecha del grano y luego la comercializa. También puede ser un productor, por ejemplo, de alimentos que compra insumos para poder fabricarlos, transformarlos y ofrecerlos en el mercado. Es decir, eso sería lo que nosotros llamamos una integración parcial. Esto en algunos momentos es muy importante saber el nivel de integración que tiene una persona, porque en función de eso es cómo califica. Según su localización, y aquí también es interesante mencionarlo, esto también hace referencia a cómo actúan las organizaciones y cómo van evolucionando. Tenemos, por lo general, la clasificación de nacional, que es dentro del país, y aquí también podríamos hacer una clasificación. A ver, Belén, no sé si querés preguntar algo. Vamos a silenciar. Bien, les decía, según su localización, a nivel nacional, que es dentro del territorio de la Argentina, por ejemplo, para tener ese concepto, y también nosotros sabemos que dentro de la Argentina nosotros nos podemos agrupar por regiones, necesitamos regiones que son muy conocidas por nosotros, como puede ser la región centro, la región patagónica, bueno, hay diferentes clasificaciones y no es la tradicional que nosotros, como tradicionalmente hablamos. Hay regiones que se establecen a nivel económico, otros a nivel geográfico, otros a nivel político. Depende de lo que quisiéramos hablar, es cómo nosotros vamos a establecer esa región. Esto también es interesante que lo veamos, el concepto de región, es lo que nosotros llamamos la región a nivel, por ejemplo, latinoamericano o a nivel mundial, ¿no es cierto? En este caso puntual que quería mencionar, en el caso regional, hay diferentes tipos de grupos, de asociaciones que nosotros encontramos
y que visualizamos a nivel latinoamericano, como puede ser el Mercosur, que digamos, nosotros participamos, la Argentina participa en diferentes grupos regionales. Y también hay grupos regionales que nosotros observamos a nivel de lo que se conoce con, por ejemplo, con algunas regiones de la Argentina, con algunas regiones, por ejemplo, de Brasil, en lo que es la producción láctea, hay algunos acuerdos que se visualizan, no en sí, digamos, y cómo actúan, que eso también es interesante. Y a nivel global, es como el caso de, que le decía, que participan en diferentes lugares del mundo, ¿no? Fíjense, en el caso que habíamos estado trabajando, en el práctico número 1, en el caso de Habana, es una empresa que trabaja ya a nivel regional y a nivel global, es decir, sus dueños con otros, y no solamente con su marca Habana, está actuando en diferentes países del mundo, entonces ya está participando a nivel global. Estas empresas que participan creciendo, como en el caso de Mercado Libre, que recién me lo planteaba Maxi, vemos que empiezan, digamos, a trabajar a nivel nacional y luego se van expandiendo, van creciendo, y hoy Mercado Libre está en Latinoamérica, en varios países, y sigue creciendo para, digamos, seguir posicionándose y no me atrevería a decir hoy que está a nivel global, pero que próximamente es la tendencia en cuanto a su nivel de crecimiento, que va seguramente a ocupar lugares y competir con algunas empresas de primera línea en su rubro a nivel global, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que también vemos cómo va creciendo esta empresa que es de origen, digamos, nacional. Bien, también tenemos lo que nosotros conocemos como por actividad. Este también es una tipología muy utilizada, la hemos visto seguramente en otra instancia. La actividad primaria hace referencia a todo lo que son las actividades de tipo extractivas, digamos, de recursos naturales que posee el país o una determinada región. A nivel secundario, y lo que hace, digamos, fundamentalmente en instancia de valor agregado, es una de las tipologías organizacionales en la cual Argentina siempre estuvo muy debilitada, ¿sí? El hecho de agregarle valor a esa producción primaria y, digamos, que la potencia y la pondría en un lugar diferente en cuanto a escenario a nivel mundial, ¿no es cierto? Es sobre lo cual tenemos que seguir trabajando, ayudados, por supuesto, con la tecnología que hoy sigue avanzando y brindándonos diferentes herramientas que son altamente exitosas. Y por último tenemos lo que es terciario, que son los servicios. Bueno, los servicios a partir de la década del 80 es una de las actividades, digamos, de gran protagonismo. Fundamentalmente, nosotros en nuestro país se visualizó con mayor precisión en la década del 90 y sigue creciendo, y hoy se dice que es muy difícil vender un producto si no va acompañado de un servicio. Por eso observamos y vemos que los grandes protagonistas de este siglo son los servicios, ¿no? Las empresas de servicio y las empresas de producto que adicionan un servicio para colocarse y situarse de mejor manera en los diferentes mercados en los que eligen actuar las empresas, ¿no? O las organizaciones en general. Bien, y tenemos también lo que son por resultado, ¿no? Que es un poco lo que yo les explicaba recién, las empresas que fabrican productos y las que fabrican servicios, ¿no es cierto? Unos son bienes tangibles y otros bienes intangibles que nosotros observamos. Y generalmente es lo que yo les decía hace un rato, por general vemos que tenemos un producto sumado a un servicio o un servicio sumado a un producto. Digamos, este binomio producto-servicio, encontramos que en algunos casos el centro o el protagonista es el producto que es acompañado con un servicio, como por ejemplo cuando voy a un supermercado y puedo pagar con una tarjeta de crédito, me está ofreciendo el producto, el supermercado ofrece un servicio, pero puedo tomar ese producto pagándolo con una financiación, por ejemplo. Y el caso inverso es cuando voy a adquirir un servicio y a su vez ese servicio me viene acompañado con un producto para una mejor prestación. Puede ser en el caso donde voy a hacer lavar el auto, por decir algo, que es un servicio,
que a lo mejor me ofrecen un líquido para abrillantador digamos, con mejor resultado, etcétera, etcétera, que ahí podríamos encontrar lo que sería el protagonista, el servicio y el producto es el complemento de esa relación o vinculación. Esto se utiliza mucho más a nivel comercial, esta tipología según su resultado, pero bueno, está bueno que la vayamos conversando porque se va hablando en diferentes ámbitos o campos que nosotros vamos a actuar, ¿sí? Bien, ¿hay alguna duda con respecto a la tipología que acabamos de explicar? Cuéntenme ustedes. No, profe, vamos bien, creo. Bien, bueno, otro de los puntos que me parecía interesante mencionar y hablar hoy, no me voy a explayar porque lo vamos a ver más adelante en una unidad, creo que es en la tercera unidad, si no me equivoco, sí, en la tercera, hablar de lo que son los fines organizacionales, ¿no es cierto? Bueno, el fin básicamente para nosotros es la razón de ser de una organización y, digamos, es el objeto digamos, o el motivo por el cual se conforma la organización, por eso es que son tan importantes y, digamos, se pasa de lo que es una idea a la realidad, ¿no es cierto? Es decir, nosotros nos unimos con un propósito o fin común y a partir de ahí empezamos a trabajar para poder alcanzar el mismo. Normalmente, digamos, se establece o se define de manera formal en las organizaciones con el término de misión. ¿Cuál es la misión que tiene esa organización digamos, como su propósito de existencia? ¿Para qué existe? ¿No es cierto? Y ahí es donde, si nosotros entramos a diferentes páginas web de algunas organizaciones, vemos que siempre nos están planteando cuál es su misión, visión y cultura, por ejemplo, o valores, que los valores son quienes conforman la cultura, que eso ya lo vamos a ver también en forma detenida, ¿no es cierto? Pero básicamente decimos que la misión tiene como propósito prestar un conjunto de servicios a quienes, fundamentalmente, a quienes la componen, ¿no es cierto? Y también a los clientes y a los proveedores y a quienes son, digamos, su entorno inmediato, que nosotros llamamos, y bueno, y fundamentalmente para poder alcanzar ese propósito o ese fin que se ha establecido como organización. Veamos algunos ejemplos. Hoy simplemente, como les decía, es simplemente para introducirnos en el tema, que ver que ese propósito o objetivo común que tenemos, cómo se vincula y cómo se exterioriza a nivel social, ¿no es cierto? O a nivel externo. Por ejemplo, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, el propósito que tiene es, digamos, velar por la paz mundial y por los derechos humanos, ¿sí? Está sintetizado en este momento, digamos, es mucho más amplio, pero en definitiva, para hacer una pequeña definición, lo planteamos de esa manera, ¿verdad? Bueno, si yo tuviera que decir rápidamente cuál es el propósito, cuál es el fin de la ONU, es esto, velar por la paz mundial y trabajar en esa propuesta. Si habláramos de un club deportivo, ¿sí? No hace falta que sea el club, digamos, uno de estos grandes clubes que tenemos en la Argentina. Un club deportivo de una ciudad, de una localidad, tiene como propósito, como fin, entretener a las personas que son miembros, que forman parte o que son asociados, la distracción, diferentes prácticas deportivas, es decir, va planteando diferentes propósitos que nosotros podríamos plantear. El Estado también tiene propósitos, tiene fines, ¿no es cierto? El bienestar general, brindar los bienes públicos, que le decía hace un rato, gestionar la sociedad, bueno, eso, digamos, se podría decir que claramente cuáles son sus propósitos y sus fines, y se va trabajando en la mejor manera de poder alcanzarlos. La Iglesia Católica o la Iglesia, cualquier culto que nosotros quisiéramos mencionar, que les decía yo hace un rato, tiene como fin la espiritualidad de las personas, de los miembros que la componen, el resguardo de los valores digamos, y principios espirituales que, digamos, velar por ellos y hacer el acompañamiento a sus miembros.
También tenemos el caso de la familia. La familia es la organización, digamos, por naturaleza más importante que tenemos nosotros. Nosotros en la familia es la que, digamos, nos formamos a partir digamos, de la esencia nuestra, ya sea en la familia de procreación o en la de creación, es decir, en la que nosotros nacemos o en la que nosotros conformamos más adelante cuando nos independizamos de nuestra familia, digamos, de origen. Y básicamente ahí es donde, digamos, absorbemos lo que nosotros llamamos la cultura y la subcultura, que van a marcar y van a perfilar en nuestro accionar para el resto de la vida, ¿sí? Vamos a cambiar muchas cosas, seguramente, a lo largo de la vida, pero hay algunos aspectos esenciales que nosotros los aprendemos en la familia y los vamos a ir, digamos, manteniendo a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es que es tan importante la familia como tal. Las empresas son otro tipo de organizaciones, o sea que es muy variado, como les decíamos, es un concepto tan universal que podríamos acá enumerar una gran cantidad. Simplemente quise traer algunos casos que decimos, bueno, pues los objetivos son muchos. A veces se cree que el objetivo de la empresa son económicos, y yo les puedo asegurar y garantizar que si una empresa tiene solamente objetivos económicos, a lo largo del tiempo y no tan largo plazo, en un mediano plazo tiende a desaparecer. Las empresas tienen que tener una combinación de objetivos que nosotros podríamos plantear como objetivos económicos, objetivos sociales y objetivos de satisfacción de sus consumidores. Porque si no hace una correcta combinación entre cada uno de estos, digamos, objetivos o fines que les estoy planteando, esa empresa no va a perdurar en el tiempo. Entonces tiene que trabajar, por ejemplo, en esto. Esto también lo vamos a profundizar más adelante. Simplemente les quería mostrar que no es simplemente, digamos, un solo propósito que tienen, un solo fin que tienen las organizaciones, sino es la vinculación o de varios de ellos para alcanzar los mismos, ¿sí? Bien, esto a modo de introducción, como les decía hace un rato, porque esto es algo que lo vamos a profundizar más adelante, pero me parece muy interesante que lo vayan visualizando y lo vayan viendo. Otro tema que me parece también de gran relevancia es la jerarquía organizacional. Esto es muy importante para entender las vinculaciones, las relaciones, los procesos de comunicación, cómo nos organizamos para responder o resolver o tomar decisiones, ¿sí? En la resolución de problemáticas que se presentan dentro de las organizaciones. Entonces, esto, cuando yo hablo de jerarquía organizacional, es cuando nosotros establecemos un orden internamente de esa organización. ¿Y por qué establezco un orden? Porque es fundamental la existencia de un orden para poder alcanzar el objetivo. El orden es, digamos, es la base para poder trabajar. Si no estamos ordenados, va a ser muy difícil que nosotros alcancemos los objetivos. Y normalmente nos organizamos por jerarquía, ¿sí? Esta representación gráfica es simplemente a los fines didácticos, no es que las representemos a las organizaciones de esta manera, simplemente es para mostrarles a ustedes que las organizaciones tienen diferentes niveles, ¿sí? Acá estoy mostrándole digamos, niveles de jerarquía muy amplios, tal vez de una gran empresa, pero bueno, ¿qué observamos? Que podemos tener un consejo de administración que está conformado por sus accionistas o propietarios de la organización o quienes, digamos, las comandan, por llamarlo de alguna manera. El nivel institucional o presidencial o gerencia general, que nosotros normalmente lo mencionamos de esa manera. El nivel intermedio o funcional, que es otro de los niveles en los cuales nosotros trabajamos, y el nivel operativo o, digamos, de táctico de la tarea que nosotros visualizamos dentro de la estructura organizacional. Es importante que nosotros reconozcamos cada uno de estos, y fíjense que nosotros tenemos, como les decía recién, en el nivel institucional la gerencia general, en el nivel intermedio, que es donde nosotros vamos a poder organizarnos en lo que nosotros llamamos a veces las diferentes áreas funcionales, ¿no es cierto?
Cuando yo veo las áreas funcionales, puede ser las típicas y las básicas, puse para compartir con ustedes hoy, que es el área de producción, el área de administración, el área de marketing y el área de recursos humanos, ¿sí? Esos son, digamos, una estructura que se va organizando y se va ordenando por jerarquía y por propósito. Acá tenemos funciones administrativas o funciones organizativas que van a estar brindándonos a nosotros un orden para poder alcanzar nuestros objetivos. Y por supuesto que vamos a tener toda la gestión operativa en el nivel o táctica también que se menciona, depende el autor que nosotros estemos consultando, ¿sí? Esto es lo que se plantea como jerarquía para iniciarnos en este entendimiento. Es importante que ustedes visualicen los niveles y estos niveles son necesarios para poder, digamos, alcanzar los propósitos. El tipo de criterio que nos podamos organizar en el nivel intermedio y en el nivel operativo va a depender de lo que decida cada organización. Esto también lo vamos a profundizar en la unidad número 4 de nuestro programa. Ahí está, específicamente, vamos a trabajar algunas tipologías de departamentalización los cuales pueden adoptar las organizaciones en función de sus propósitos generales, ¿no es cierto? Sus misiones, como mencionábamos hace un rato. Bien, esto en cuanto a jerarquías. Preguntas que quisieran ustedes plantear. Bien. Y por último, para cerrar el encuentro de hoy, ¿sí? Antonio, no sé qué es lo que me estás preguntando, cómo fue mi pregunta. ¿Alguna consulta con respecto a jerarquía, que es lo que le estaba yo planteando, si hay algo que no se entendió? No, profe, sí se entendió perfectamente. Bien. Y por último, para cerrar hoy, elegí el tema de que fue objeto de nuestro práctico, nuestra primera actividad práctica, ¿no es cierto? Porque, bueno, en cierta medida ustedes lo desarrollaron y tal vez le habían surgido dudas y a lo mejor la respuesta que en el caso que he compartido no ha sido suficiente, ¿sí? Entonces me interesa un poco compartir con ustedes esta cuestión de digamos, la parte conceptual, la parte teórica de lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida es una herramienta que se utiliza desde hace mucho tiempo, es una herramienta estratégica que, digamos, se complementa con otras herramientas que vamos a ir aprendiendo a lo largo del cursado. Empezamos por esta porque es la más simple y a su vez también porque es una característica que tiene que no solamente se puede utilizar para analizar una organización, se puede utilizar para analizar una marca, un individuo, la vida de una actividad profesional. Es un concepto que se puede decir transversal, ¿no es cierto? Que se puede aplicar a muchas cuestiones, es más, a un producto, a un servicio, también le puedo aplicar esta herramienta. Por eso es que es tan interesante y poder conocerla y fundamentalmente aplicarla, ¿no? Que eso es un poco el desafío. A veces la teoría la entiendo, pero no la puedo, digamos, aplicar. El ciclo de vida se representa gráficamente, que básicamente tiene como propósito representar la trayectoria realizada por una organización, en este caso que es lo que nosotros nos proponemos, a lo largo del tiempo. Por eso la representamos en un gráfico de ejes de coordenadas cartesianas, donde en el eje de las X voy a representar el tiempo transcurrido, el tiempo vivido de una organización o de lo que sea objeto de estudio para nosotros. Y en el eje de la Y voy a estar representando alguna variable o parámetro que me sea representativo en cuanto a lo que yo quiero, digamos, ver su comportamiento. Hay diferentes parámetros que son bien, digamos, indicadores, ¿sí? Que me indican que son por ahí fáciles de obtener, como puede ser el volumen de producción, el volumen de ingreso,
el volumen de beneficios que obtiene una empresa, los costos, son diferentes parámetros que se pueden utilizar para representar el ciclo de vida de una organización. ¿Y qué vemos? El ciclo de vida de una organización, en forma teórica, vuelvo a repetir, tiene este comportamiento, ¿sí? Donde observamos, y esto sí quiero que lo apunten, la curva, que es esto que está representado aquí con de color verde, que es la curva del ciclo de vida, siempre corta en el eje del tiempo, nunca corta en el eje del parámetro o de la variable que yo estoy midiendo. Esto es un error frecuente en ustedes cuando lo representan, o que corta aquí en el eje de, por ejemplo, en este caso, la demanda global, el nivel de consumo, de volumen de venta, o lo ponen en el origen. ¿Por qué no puede ser? Porque les explico. Antes de que una organización salga al mercado, es decir, su etapa de lanzamiento, que estaría iniciándose cuando corta el eje del tiempo, justo donde me estoy situando en este momento con el cursor, hay una vida anterior de la cual nosotros no la vemos, que es cuando surge la idea, la innovación, esa luz que se enciende para poder, digamos, iniciar con una organización. Hay una parte previa, que es lo que nosotros llamamos la etapa de investigación y desarrollo, el I+D, que van a encontrar ustedes en muchas de las bibliografías que nosotros contamos. Luego, cuando cortamos el eje del tiempo, aquí comienza digamos, esa vida, ese ciclo de vida que nosotros vemos las personas comunes con respecto a una determinada organización. Y así vamos a tener la etapa de lanzamiento o introducción, la etapa de crecimiento o desarrollo, depende del autor, la etapa de madurez, que va a estar situado aquí en la parte superior, y aquí en este punto, donde el cual yo me estoy situando, es lo que nosotros entendemos como la madurez plena. Fíjense, anteriormente puedo estar, digamos, en una instancia de madurez con crecimiento, que sería esta parte de por aquí, que les estoy marcando, luego la madurez plena, y luego podemos experimentar en algunas organizaciones madurez con decaimiento, y lo que nosotros llamamos luego el declive de la organización, que lo que se va a buscar es que no decaiga y desaparezca totalmente, sino tratar de iniciar un reciclo de la misma. ¿Cuándo nosotros sabemos que tiene una madurez plena? La madurez plena es cuando la curva del ciclo de vida se pone paralela al eje del tiempo, considerando la variable, o sea, según la variable que estoy considerando. ¿Se entiende? Esta es una manera de comprender cómo funciona. Veamos un poquito más. Fíjense, aquí tenemos el gráfico con esta curva, ¿sí? Aquí en este caso no he marcado lo anterior, pero fíjense que investigación y desarrollo, digamos, tendría que estar más aquí abajo, ¿no? En esta, hago esa salvedad de este gráfico. Nosotros observamos que tenemos en la etapa de lanzamiento, luego pasamos a una etapa de crecimiento, tiene la particularidad de ser, digamos, de ser una pendiente muy marcada, tanto la de lanzamiento como crecimiento. Generalmente la etapa de lanzamiento es mucho más corta que la etapa de crecimiento. Luego viene la madurez, que acá le decía madurez con crecimiento, madurez plena, y después madurez con decaimiento y el declive que son las etapas que nosotros conocemos normalmente. Esta línea que he hecho yo aquí en blanco, como ustedes la pueden visualizar, es fundamentalmente querido marcar como un corte. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no sabemos cuánto va a durar la madurez. Hay productos o marcas que están muy meseteados, que le decimos nosotros, que digamos, están con madurez plena desde hace mucho tiempo. Un caso de ello es Coca-Cola. Coca-Cola es una característica que viene con sigue su curva de ciclo de vida paralela, digamos, al eje del tiempo. Por eso decimos que están meseteados. Es un término muy técnico, pero es para entender o comprender esto. Fíjense que aquí yo les he puesto
tres puntos, ¿sí? Los puntos de turbulencia que se llaman. Son los puntos del pasar de una etapa a la otra, que tiene sus riesgos, tiene sus bemoles, como decimos, ¿no? Por ejemplo, la etapa de lanzamiento, si la innovación es muy interesante, es un producto que en realidad, o una organización que no tiene imitación, tiene la particularidad que va a pasar sin tanta, digamos, posibilidad de competencia. Pero si es una propuesta organizacional que es de fácil copiar, seguramente aquí ya va a tener alguien que ha copiado la propuesta, y que generalmente es una copia y mejorada, que nosotros decimos los errores que tiene la pionera en cuanto a ese tipo de actividad suele surgir la segunda suele surgir con esos, corrigiendo esos errores. Pero de todas maneras, la número uno, la primera que sale al mercado, va a ser la que tiene el mejor posicionamiento. Esto también está, digamos, comprobado, pero va a tener que seguir trabajando. La etapa de crecimiento tiene la particularidad de que surge la competencia a la propuesta que nosotros estamos planteando. Por eso es que es una etapa donde hay que hacer una fuerte inversión para poder sostenerse y poder pasar a la etapa de madurez, en la cual la etapa de madurez es la etapa donde empieza a recuperar la inversión realizada. Generalmente se realizan menos procesos de comunicación que en la etapa de crecimiento y la empresa comienza a recuperar, como dije recién, parte de la inversión realizada en las etapas anteriores. Fíjense cuánto tiempo tiene que pasar entre lo que nosotros llamamos la inversión y el recupero de la misma, ¿no es cierto? Seguramente, este es un caso teórico, hay empresas que rápidamente llegan a su instancia de madurez y hay otras que tienen que trabajar mucho y transformarse bastante para poder alcanzar esa madurez tan deseada. Igual que en la etapa de madurez cuando pasa, digamos, a la instancia de equilibrio, ¿cierto? Generalmente son puntos de gran turbulencia, puntos de inestabilidad que la organización tendrá que establecer estrategias para poder sortear esa instancia. Fíjense ustedes algunas características del ciclo de vida que nosotros podamos mencionar, ¿sí? Veamos, tenemos la etapa de lanzamiento, tenemos costos elevados, ventas bajas, ¿sí? Y las utilidades son bajas, casi podríamos decir que en algunos casos pueden llegar hasta ser nulas, ¿cierto? Luego tenemos la etapa de crecimiento, donde los costos comienzan a bajar, gracias a Dios, ahí empezamos a recuperar un poquito, las ventas comienzan a elevarse y por lo tanto las utilidades también. De todas maneras, es una etapa en la cual tengo que seguir invirtiendo y el proceso comunicacional también es bastante intenso. En la etapa de madurez, como les decía hace un rato, los costos se comienzan a estar estables. Muchas de las empresas que digamos que se habían establecido como competencia en la etapa de crecimiento desaparecen, quedan algunas pocas, las que son más fuertes, las que son más potentes en cuanto a su propuesta en el mercado. Las ventas se empiezan a estabilizar, es decir, alcanzan un volumen de venta que es interesante y las utilidades se vuelven, por supuesto, mucho más estables, situándola a la empresa en mejor situación que en los casos anteriores. Y por último tenemos la etapa de declive, la etapa que nos desearíamos no llegar, es la etapa que, digamos, antes de llegar a esto deberíamos trabajar en una reinversión, en hacer un reciclo de nuestra propuesta, como lo hemos visto en el caso de estudio que nosotros hemos realizado el práctico, donde que si bien la empresa no hizo un reciclo, pero sí se fue reinventando para mantener esa madurez plena y poder, digamos, plantearse una permanencia o un posicionamiento en el mercado muy destacado y distinguido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y tenemos esta etapa de declive que les decía, que tiene la característica de ser costos decrecientes, ventas decrecientes y utilidades decrecientes. Es la etapa en la que desearíamos, por supuesto, no estar. Estas son algunas de las, digamos, como síntesis de lo que es el ciclo de vida, para que ustedes entiendan un poco mejor el práctico que hemos realizado. Y bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda, algo que quisieran, digamos, que complemente con respecto a esta temática que estamos trabajando.
Bien, lo que hemos trabajado hoy es las organizaciones en general, su concepto, característica, clasificación, las jerarquías y el ciclo de vida organizacional. Esto, digamos, como conceptos centrales que nosotros vemos en la primera unidad y que nos introducen en lo que es nuestra materia y que son importantes que nosotros manejemos, no solamente comprender el contenido, sino también empezar a manejar lo que es la terminología técnica referente a esta temática, ¿sí? Bien, estoy abierta a preguntas que me quisieran hacer. Bueno, si no hay preguntas, bien, gracias Alex. Perfecto, Matías. Si no hay preguntas, damos por finalizado el encuentro de hoy y seguimos conectados a través de los distintos puntos que hemos establecido de contacto para atender cualquier inquietud y dudas que se les presenten. Recuerden que vamos a posponer, digamos, lo que es la entrega, el compartir las consignas de la actividad número 2, como expliqué al comienzo, simplemente, digamos, esperando que, digamos, se sumen a algunos nuevos integrantes que se están sumando día a día en esta propuesta académica, ¿sí? Bueno, espero que tengan una linda semana, que sigan, los invito a que sigan avanzando con los contenidos de la unidad número 2, que trabajaremos en el próximo encuentro. Chau, chau. Profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias.